será con alabanza al Padre dando gloria al Hijo primero, suba Judá. Con alabanza al Padre dando gloria al Hijo primero, suba Judá. Estemos de pie, hermanos, esta mañana. En todo agradecer, en todo agradecer, porque esta es su voluntad con vosotros en Cristo Jesús. En todo agradecer,
en todo agradecer, en todo agradecer, porque esta es su voluntad con nosotros en Cristo Jesús, en todo agradecer, en todo agradecer, porque esta es su voluntad con nosotros en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor.
de ese Dios bueno, precioso y maravilloso. Pero no solo la tierra, Señor, sino también los hombres cuentan la grandeza de ese Dios que ha dado dones a los hombres. Tú le has dado el don del arrepentimiento. Tú le has dado, Señor, el don del amor. Le has brindado el don de la fe. Señor, tú le has dado dones para que Él también pueda contar la grandeza de la que tú eres capaz, Señor. Y en esta mañana, por el don de la fe, nosotros nos acercamos a ti, dando gracias a ese Dios tan bueno y tan precioso para con nosotros. Porque es verdad que permanecemos en lo de bar, Señor, en la soledad, padeciendo allí. Pero gracias, Señor, porque estamos esperando que así como tú hiciste misericordia con Mefibosé, Señor, estamos varados de nuestros pies, no hemos caminado como iglesia, estamos esperando que tu misericordia vuelva, Señor, y que volvamos a escuchar esas palabras que aquel rey dijo: ¿quién es de la casa de Saúl para que hoy yo pueda hacer misericordia? Hoy, Señor, te pedimos, aquí estamos, te pedimos de esa misericordia, porque nuestros pies están entumecidos y no hemos podido avanzar. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, para que me sirvan en libertad. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, a tierra de Canaán. A los presos libertad, a los presos libertad. Hay liberación en Sion para ti y para mí. A los presos libertad. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, para que me sirvan en libertad. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, a tierra de Canaán. A los presos libertad, a los presos libertad. Hay liberación en Sion para ti y para mí. A los presos libertad, a los presos libertad, a los presos libertad. Hay liberación en Sion para ti y para mí. A los presos libertad. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, para que me sirvan en libertad. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, a tierra de Canaán. A los presos libertad, a los presos libertad. A los presos libertad, a los presos libertad. Hay liberación en Sion para ti y para mí. A los presos libertad, a los presos libertad, a los presos libertad. Hay liberación en Sion para ti y para mí. A los presos libertad. Dios tiene un ejército marchando por la tierra, victoria en su canto, hay sanidad en su mano, hay gozo y paz eterna en su corazón, y en él una parte tengo yo. Dios tiene un ejército marchando por la tierra, victoria en su canto, sanidad en su mano, hay gozo y paz eterna en su corazón, y
alturas. Es Dios que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. Es Dios quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. A los presos libertad, a los presos libertad, hay liberación y Sion para ti, para mí. A los presos libertad, a los presos
Dios omnipotente que ha dado la victoria a su pueblo y el que viene pronto, al cual damos gloria y honra y alabanza y gratitud, al que vive y reina por todos los siglos. Tú dices en estos tiempos, seguid confiando en mí, seguid poniendo su mirada en mí, porque yo he vencido. ¿Cuáles son hoy tus temores? ¿Cuáles son hoy tus angustias y dolores? Yo he llevado todo lo llevé a través del unigénito, del que llevó tus cargas, el que vive, el que resucitó, el que es, el que ha sido y el que vendrá otra vez viene. Y estamos seguros que seremos vencedores en él, porque él lo ha dicho una vez más, yo he vencido. Yo he vencido, amén, aleluya a ti, Señor. Cristo está
y solo lo que pides de nosotros es nuestro corazón. Que Dios, tan perfecto y tan amoroso eres. Gracias, Señor, por confirmar lo que toda la semana nos has dicho. Solo quieres gratitud, Señor. Gracias, Señor, por nuestros dolores. Gracias por las situaciones que el hombre ve difíciles, pero para ti son como nada, Señor. Mi alma y mi corazón está agradecido contigo, porque vienes, Señor. Envías el pan del cielo para alimentarnos, Señor. Queremos responder a tu amor, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo, por venir. Muchas gracias, Espíritu Santo, por llenar esta casa. Gracias, oh fuego de Dios. ¿Quién como tú, Señor, que eres un Dios perfecto desde ayer, hoy y siempre, Señor? ¿Cómo no confiar en ti? Si nos has mostrado, Señor, el camino por donde hemos de andar, oh Rey. Gracias, Espíritu Santo. Se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Majestad, tus súbditos. Para decirte que estamos contentos y alegres de pertenecer a tu reino. Tú eres un Rey justo, un Rey bueno, un Rey misericordioso. Y te damos gracias por incluirnos y aceptarnos en ese reino. Queremos que en este último tiempo, Señor, cada día brote de nuestro corazón solamente gratitud hacia ti como el Rey del reino, Señor, que tú manifiestas a nuestras vidas. Gracias por hacernos parte de tu reino, Señor. Tú eres justo, eres bueno, eres misericordioso. Y queremos decirte que es un privilegio para nosotros el haber sido aceptados en ese reino, Señor. Gracias, gracias por tu presencia en medio nuestro. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Damos gracias a Dios, mi esposa y yo, de poder estar nuevamente aquí en la iglesia. Nos han estado pidiendo de pronto salir para apoyar y compartir en otros lugares, y esa es la razón por la que nos hemos ausentado estos últimos 2 domingos. Y yo quiero decirles que nos lo dijeron en la oración.
Lo más importante en este lugar es el Señor, es su presencia. Y no importa si el pastor no está. Siempre debemos estar con ese deseo de encontrarnos con el Señor. Y es obvio, porque he visto los servicios, de que Él no se ausenta. Aunque el pastor se ausente, el Señor no se ausenta. Él sigue moviéndose, sigue alimentando, sigue disponiendo una mesa. Entonces, seamos agradecidos con ello. Y pues para nosotros es un gozo. Siempre que he platicado con el hermano Marvin, le damos las gracias por tomarnos en cuenta. Porque estos 2 últimos años nos han enviado a varios lugares así, a veces de sorpresa, no estaba planeado, y para cubrir a algún pastor. Y bueno, para eso es que fuimos llamados nosotros, y nos cuesta dejar la iglesia realmente, hermanos. No soy alguien, mi esposa y yo no somos alguien que busquemos evitar estar los domingos, siempre queremos estar, pero sabemos que si el Señor nos llama, pues tendremos que hacerlo. Y espero que por algunos meses aquí sigamos ahorita sin salir, ¿verdad? Pero es un gozo verlos de nuevo, aunque no los veo con la playera verde, ni blanca, ni... Y bueno, yo lo dije en las visitas que he estado en este año, en las iglesias que he visitado, y en el campamento de jóvenes me tocó también predicar. Les dije, hermanos, dentro del tema, ¿verdad?, que toqué, hablamos un poco de, bueno, en las visitas de las iglesias hablaba, en un punto toqué de la idolatría, y mencioné cómo los deportes pueden volverse un ídolo. Y en el campamento pues fue otro tipo de mensaje, pero también mencioné algo acerca de los deportes, porque a mí me gustan los deportes, siempre me han gustado, y me gusta jugarlos, no solo verlos, la mayoría de ellos, ¿verdad? Pero yo les dije, tanto en las visitas de iglesia como en el campamento, si la selección mexicana llega al famoso 5º partido, y aquí lo dije creo también hace tiempo, hace meses, y se juega a la hora del servicio, habrá servicio, porque la prioridad, nos lo dijeron en la oración, es el Señor. Hay una euforia siempre, ¿verdad?, cada mundial, y más ahora que está aquí en esta ciudad, en este país, en 3 sedes, pues mayor euforia, ¿no? Pero es increíble cómo en las multitudes, yo no sé si usted esté de acuerdo, pero cuando hay una multitud, de plano que hay espíritus que se meten, que influyen, que algo pasa en el ambiente, la gente se entorpece, no sabe, ya saben la tragedia que sucedió, ¿no? La gente no oía, no sabía o no se daba cuenta de todo lo que estaba pasando. Como que algo perturba ahí a las multitudes, no sé. Pero amados, que nuestro corazón esté en lo que debe estar. Todo tiene su tiempo. Y bueno, se supone que habían cambiado el horario. Dije, a lo mejor va a haber poquitos en el servicio. Pero de pronto me enteré que lo volvieron a cambiar. Entonces, ojalá usted no haya sido uno de los que dijo, híjole, hoy no voy a poder ir a la iglesia porque es a las 12. Entonces, pastor, lo siento. No, conmigo no tiene que disculparse, tiene que disculparse con Dios. Él dijo, santificarás el día de reposo, generación tras generación. Y bueno, habrá tiempo por la tarde para poder verlo. Bueno, seguramente han notado ustedes que ya llevamos un par de meses, quizá más o menos, o un poco más, en donde nuestros servicios de pronto ya no se realizan bajo el mismo esquema
o el orden. Hace meses atrás, el Señor me recordaba algo que nuestra cobertura nos aconsejó ya hace años. Y es que buscáramos el mover del Espíritu Santo en cada servicio. Y que si Dios nos mueve a no iniciar de la misma manera nuestro servicio, lo debiéramos hacer. Entonces yo tuve una de las reuniones que tenemos ocasionalmente con los colaboradores aquí, los servidores. Les compartí ese sentir que recordaba y por eso comenzamos a hacerlo. Pero creo que es tiempo ahora de que ustedes lo sepan, porque quizá usted llega al servicio y de pronto ve que no hubo oración al inicio, que de pronto el pastor pasó y empezó a predicar y usted dice, ¿qué está pasando? Y a veces estamos en nuestra mente, nos cuesta ya conectarnos, ¿no? Si nos cambian el formato, ya decimos, ya no entro como entraba, ya no me conecto. Pero creo que no debiera suceder eso. Sea cual sea la forma en que el Señor nos mueva o nos haga sentir cómo iniciar el servicio o cómo llevarlo a cabo, estemos abiertos a eso y fluyamos, ¿verdad? Si de pronto el mensaje es primero, no va a pasar nada. Solo pongamos atención y fluyamos y el Señor nos va a encontrar. Lo único que queremos hacer, eso sí, es no caer en desorden, ¿verdad? No queremos caer en desórdenes. Pero aun y cuando los servicios sean diferentes, que lo hagamos con reverencia, con un corazón que anhele más de Dios, que anhele más de su presencia. La mayoría de las denominaciones y personas de las congregaciones tienen su formato, ¿no? El orden de sus servicios. Pero no solo eso, tienen su enseñanza o su visión o su llamado. Y muchas veces la mayoría se queda en esa revelación que recibieron de parte de Dios. Aquí ya estoy entrando a otra cosa. Por ejemplo, muchos de los llamados luteranos, la iglesia luterana, están viviendo hasta hoy con la misma bendición que Lutero tuvo hace 400 años. Y ellos siguen bajo ese formato, bajo esa idea, bajo ese mover. Que en el momento en que Lutero fue usado y Dios le reveló que no era por obras, sino por gracia, pero ahí se quedaron, ya no avanzaron más. Lo mismo sucedió con los bautistas, la iglesia bautista. Ellos encontraron que el bautismo en agua era algo reciente, o Dios les había dado esa revelación, y ellos viven hasta hoy bajo la misma revelación que recibieron, bajo esa bendición. Los metodistas, de la misma manera, están viviendo bajo la misma bendición y revelación que Juan Wesley tuvo hace algunos cientos de años atrás. Pero ¿qué quiere el Señor para su iglesia? Porque quizá nosotros también podemos caer en algo así. Al pueblo de Dios le resulta difícil salir de su forma. Por eso el Señor Jesús dijo alguna vez, el vino nuevo tiene que ser depositado ¿en qué? En odres nuevos. Porque si lo haces en odres viejos, ya estás bajo un formato, una costumbre, una forma, entonces ese vino se va a desperdiciar. El odre se rompe y se desperdicia. El vino también puede ser una figura no solo del gozo o del Espíritu Santo, sino de un nuevo mover de Dios. Dios quiere hacer, y el hermano, no me puse de acuerdo con el hermano que dirigió la oración,
pero dentro de las cosas que oró, él decía que Dios hace nuevas todas las cosas. Y Él quiere hacer nuevas las cosas, nuevos moveres, nuevos fluires de su presencia, de su poder en medio de nuestros servicios. Por esa razón, o esa es una de las razones por las que debemos buscar, y yo se los comparto para que usted ore en la semana. Señor, que el pastor no haga locuras, pero que si tú quieres moverte de alguna manera especial, lo hagas. No sé cuántos recuerdan el ejemplo que nos dieron hace años ya, muchos años, en los seminarios, de esa mujer que en Argentina estaban buscando la presencia de Dios, pidiendo por un avivamiento, y una hermana, una mujer, estaba en la parte de atrás, y el Señor le había dicho que ella pasara al frente y tocara así el púlpito fuerte, y no lo hacía. Pensaba que era algo carnal, algo, una locura, pero era parte de ese vino nuevo. Y era tanta la insistencia del Espíritu Santo sobre esa mujer que después de algunos días, durante los servicios, decidió hacerlo. Y cuando ella obedeció e hizo lo que Dios le dijo, vino el avivamiento. Se derramó el Espíritu Santo en Argentina y inició un avivamiento. No estoy diciendo que alguien venga aquí, pase y toque, ¿eh? Pero Dios puede hacer como Él quiere. Pero necesitamos estar conectados con Él, sensibles a su voz. En medio de tanto ruido que hay, de tantas voces que hay, mantengámonos con, por usar esta palabra, con un radar espiritual. Señor, ¿qué quieres tú que hagamos en el servicio del domingo? E incluso en las reuniones de hogar. Yo les dije a los hermanos, a veces si solo cambian algo, puede ser que la presencia de Dios se manifieste de una manera más fuerte, y no siempre hacerlo de la misma manera. Claro, si el Señor a veces nos dice, sigue haciéndolo así, lo seguiremos haciendo, ¿no? Pero la naturaleza del corazón humano es sentirnos cómodos en una rutina que conocemos. Y cuando hay cambios, nos sorprendemos. Muchos de nosotros tenemos la tendencia a encontrar una rutina cómoda y quedarnos con ella. Incluso en nuestros tiempos devocionales familiares o personales, debemos hacer eso. ¿Cómo quieres, Señor, que inicie mi tiempo de holocausto con la familia? ¿Quieres que inicie con el cántico de Jehová? ¿Quieres que inicie con una lectura de la Biblia? ¿O quieres que empiece a orar? Pablo dijo, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. El Señor en este tiempo quiere enseñarnos a ser guiados por Él, a escuchar su voz, a ser guiados por su Espíritu. Pero necesitamos ser sensibles. En la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3 y versículo 18. Bueno, voy a leer desde el 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este es el propósito de todo encuentro con Dios. Es la razón por la cual
En Éxodo nos dice cómo presentarnos y cómo ofrecer el holocausto continuo, nuestro tiempo devocional de oración y alabanza. Es el propósito de buscarlo, es el propósito de adorarlo, ser expuestos a su gloria y ser transformados cada vez más a su imagen. Pablo está diciendo, todos cuando somos expuestos a la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su imagen, por su Espíritu. Y es lo que buscamos, hermanos, en cada servicio, o debiéramos buscar. No entrar y salir de la misma forma en nuestro interior, sino que al salir de cada servicio o de cada tiempo devocional en nuestra casa o de cada reunión de hogar, no solo salgamos porque comimos muy rico, ¿verdad? Sino salgamos con algo que Dios hizo en nuestra vida, algo interno, un cambio, una transformación. Y Dios anhela, Dios desea transformarnos. Él quiere transformar a su pueblo. Él quiere cambiarnos. Por supuesto, Él quiere que menguemos y Él crezca. La carne, como hemos oído por años, no puede ser mejorada. Tiene que morir. Juan el Bautista decía, es necesario que Él crezca, Cristo crezca, y yo disminuya, mengüe. Y en este tiempo debemos buscar y orar por un avivamiento, hermanos. Quizás algunos lo han hecho. Parte también de la oración que el hermano hacía al inicio del servicio era que el Señor avivara su obra en medio de los tiempos. ¿Y qué es avivamiento? Porque necesitamos un avivamiento. El avivamiento hace referencia a una acción de reavivar, de devolver la fuerza, devolver la intensidad o volverle a dar vida a algo que estaba apagado o aletargado. Y así es como está la iglesia. Así es como estamos. Adormecidos, apagados, aletargados. Y una de las razones, también lo he mencionado muchas veces, es a causa de tantos entretenimientos que hay. Y que eso nos roba el tiempo que debemos dedicarle a Dios. Hay entretenimientos sanos y Dios quiere que nos divirtamos. Pero hay tiempos donde quizá eso puede robarte el tiempo de tu lectura bíblica, tu tiempo de oración, tu tiempo de otras cosas. Los afanes también, ¿no? El trabajo, el negocio puede robarte el tiempo que le pertenece a Dios. Entonces, en un sentido espiritual, el avivamiento es un despertar de la fe también, que impulsa a las personas a renovar su devoción por Dios. Las mueve también a arrepentirse de sus pecados y acercarse cada vez más al Señor. A través de la historia de la iglesia, y los que han leído sobre avivamientos estarán de acuerdo conmigo, no existe un avivamiento que haya sido idéntico a otro en forma o en el principio de la manera que inició. Pero sí es cierto que todo avivamiento tiene algo en común, tiene cosas en común, detalles en común. En el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 33. En adelante. 35, perdón. Después de que Juan el Bautista dice que
vendrá alguien que fue enviado él fue enviado, ¿verdad?, por alguien para bautizar con agua, pero él dice, pero hay alguien que va a descender el Espíritu Santo, va a permanecer sobre él y él va a bautizar con el Espíritu Santo. Después de que él dice eso, dice en el verso 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí vemos una clave para un avivamiento. Yo les decía al principio de que la mayoría de las denominaciones se han quedado en su verdad, en la revelación que Dios le dio a sus líderes cuando iniciaron, y ahí ya no han querido avanzar. Incluso algunos dicen no, lo que hacen, por ejemplo, si hay alguna iglesia donde no se cree en el bautismo del Espíritu Santo, pero conocen a otros donde sí se cree que hay bautismo en el Espíritu Santo, ellos juzgan eso y dicen no, es que eso ya no es así, no es de Dios. Se estacionaron, se quedaron en eso. Pero aquí vemos una clave de un avivamiento. ¿Cuál? Esos 2 discípulos, ¿de quién eran discípulos inicialmente? De Juan el Bautista. Ya vimos que, bueno, ahí dice claramente que uno de ellos era Andrés. ¿Quién sería el otro? ¿Quién piensan ustedes que sería el otro? Buena respuesta por 30 puntos. Yo sospecho que era Juan, el escritor del Evangelio, que él nunca se promovía o se hacía notar. Pudiera haber sido él. Pero esos 2 discípulos que pertenecían al movimiento, digámoslo de esa manera, de Juan el Bautista, de pronto aparece el Cordero de Dios. Viene un avivamiento. ¿Y qué hacen esos 2 discípulos? Avanzan. Dejan de ser odres viejos para ser odres nuevos. Seguramente Juan tenía más discípulos, pero aquí solo dice que 2 de ellos siguieron al Mesías. Y yo hace muchos años que cuando leí este pasaje yo decía, ¿por qué hay pastores que se enojan o que impiden que una oveja de su iglesia o de su congregación quiera moverse a otra iglesia? Imagínense a Juan el Bautista, no puedes ir. No puedes salir de esta congregación. Yo me hacía esa pregunta y me la sigo haciendo porque hay pastores así que piensan que el rebaño les pertenece. En un sentido es una responsabilidad para nosotros, porque dice Hebreos, vamos a dar cuenta de cada alma que hemos pastoreado. Dios nos va a decir qué hiciste con las ovejas que te di. Les diste lo que yo te dije y les instruiste, las disciplinaste, las corregiste, les pusiste el pan que necesitaban. ¿O fuiste negligente con las ovejas? Por eso en Proverbios dice, sé diligente en conocer el estado de tu rebaño, de tus ovejas. O sea, daremos cuenta nosotros. Pero yo digo, ¿por qué se aferran los pastores? Algunos
quizá muy pocos, a tener a alguien ahí y no puede salir, y a lo mejor la oveja se ha portado bien por muchos años, pero ella ha sentido que tiene que moverse a otra iglesia del mismo ministerio. ¿Cuál es la razón por la que no debiera ir? La única razón es si él está en rebeldía, ¿no? Si él ha sido rebelde, si está en pecado, si ha hecho algo incorrecto, inmoral, no sé, que está en una situación crítica, entonces ahí sí uno debe decir, no puedes ir porque ni siquiera te van a recibir. Tenemos ciertos lineamientos. Pero si es alguien que se ha dedicado al Señor, que se ha consagrado y que dice, mire, yo estoy pensando ahorita eso, la iglesia donde usted está, pues llevo años aquí, pero la verdad es que ya está bien lejos y ya me cuesta, y la economía y todo. Está bien, hermano, busca otra, mientras sigas con nuestro ministerio, adelante. Las ovejas son del Señor, no de los pastores. Pero ellos dejaron la bendición que ellos habían recibido a través de Juan el Bautista para recibir una bendición mayor. Y en este tiempo, dice Primera de Crónicas 12:32, hablando de una tribu, Primera de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar. Primer libro de Crónicas 12, verso 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. Retomo el tema. En estos días necesitamos tener entendimiento de los tiempos que estamos viviendo y recordarlo continuamente. Amada iglesia, amados hermanos, somos privilegiados por vivir en este tiempo, en esta época. No importa si estamos atribulados, en aflicciones grandes, somos privilegiados porque estamos a las puertas del mayor avivamiento de toda la historia de la iglesia, de la mayor visitación. Y esa es otra razón por la cual debiéramos estar pidiendo al Señor que avive su obra, que traiga un despertar a nuestra vida, que no nos deje dormir espiritualmente, que si estamos cabeceando como las vírgenes insensatas y ya el aceite ni nos damos cuenta que se está acabando, que el Señor venga y nos sacuda y nos mueva y nos diga, hijo, no te duermas, levántate, dice Pablo en una de sus epístolas, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Tenemos que estar despiertos, amados, velando, comprando aceite, insistiéndole al Señor, ven Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Ven pronto. Los judíos, hermanos, el pueblo de Israel, muchos en el pueblo de Israel, religiosos, si usted quiere, ellos dicen que uno puede, con su forma de vivir, así lo dicen y lo creen ellos, acelerar la venida del Mesías, pero también retrasarla con nuestra conducta. Si estamos divagando y haciendo locuras. Pero debemos ser como estos hombres de Isaacar, entendidos en los tiempos que vivimos. No importa si los burladores siguen, hermanos, porque burladores siempre ha habido desde el tiempo de los discípulos. Y va a seguir habiendo burladores. Con que ahora dicen que ya la fecha, esta, aquello. Sí, yo sigo esperando a mi Señor y sigo creyendo que Él viene y me sigo preparando. Y si Él decide retrasar aún más su venida, yo seguiré esperándolo y seguiré creyendo, porque no es la única verdad que Ministerios Hebrón nos ha dado. Hay muchas verdades preciosas que nos han enseñado, como el tabernáculo de David y la alabanza, el construir una morada para que su presencia permanezca con nosotros, la búsqueda del Señor, el amor a las Escrituras. Tantas verdades, hermanos,
que muchos, tristemente, solo se centraron quizá en una fecha, ¿no? Pero en este tiempo de demora necesitamos tener entendimiento de los tiempos. Eclesiastés 8, verso 5. Eclesiastés capítulo 8 y versículo 5. La segunda parte de ese versículo dice: el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. ¿Estamos discerniendo los tiempos que estamos viviendo o estamos viviendo flojamente, así como que sí, el Señor va a venir y a lo mejor no viene cuando dijeron otra vez, pero algún día va a regresar? Y no, hermanos, tenemos que discernir y ser sabios, como dice aquí, porque el sabio discierne el tiempo, sabe, conoce. No es algo incorrecto, no es pecado, no es una locura el querer conocer los tiempos que vivimos. Imagínense a Daniel. No, Señor, no me vengan con esa revelación. Cuando se le apareció un ángel, cuando el Señor le habló, yo mejor me espero. Él recibió esa revelación, él recibió ese calendario. Y él seguramente estuvo orando porque el Señor cumpliera su voluntad. Dios está por enviar, como he dicho, el mayor avivamiento de todos los tiempos a este mundo. Por ello debemos entender el tiempo en el que estamos viviendo. Y si Él nos mueve a una nueva dirección de Dios, bajo nuestra cobertura, no solitos, tenemos que ir, tenemos que hacer, tenemos que movernos. Isaías 43. Veamos parte del corazón y la naturaleza de Dios. Isaías 43, verso 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. O sea, no te quedes con un odre viejo. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Esto se lo dijo el Señor a Israel, pero es parte de la naturaleza de Dios. Él siempre quiere hacer cosas nuevas, es su naturaleza. Apocalipsis 2:15 dice que el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. O sea, no es un mensaje de, ya cuando Israel estaba así, Isaías el profeta hace mucho tiempo. No, Apocalipsis dice que es su naturaleza. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Es el deseo de Dios hacer algo nuevo cada día en tu vida, en mi vida. Pero la cosa es que a veces no nos damos cuenta o no lo percibimos o no queremos que Él haga algo nuevo en nuestro corazón porque nos hemos acomodado. Estamos cómodos. Dios puede estar haciendo una cosa nueva y su pueblo no verla. Quizá algunos dicen, pues yo no veo que esté pasando nada. Ya hemos oído seminarios y cursos y yo sigo viendo que la vida sigue igual. Acuérdense que eso es lo que decían los burladores. Todo sigue como desde el principio. Hay pruebas y evidencias en la primera venida de que Dios haciendo nuevas cosas, su pueblo no veía. O parte de su pueblo no la veía. Cuando Jesús apareció, eso sucedió en la primera venida. El avivamiento había llegado, pero la mayoría no se dio cuenta de que el Rey había nacido y ya estaba en medio de ellos el Mesías. Solo 4 grupos se dieron cuenta. Sería bueno ver esos 4 grupos para que tomáramos ejemplo de ellos, para que no nos suceda que seamos de los que no nos demos cuenta, sino de los que estamos atentos
a los tiempos. Mateo 2:1, veamos el primer grupo. Para algunos quizás eso es un repaso, pero los repasos son buenos. Mateo capítulo 2, verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Bueno, la palabra original no era magos y no eran tres. Eran sabios, como leímos en Eclesiastés. Los sabios disciernen el tiempo. Seamos sabios. ¿Cuál era la característica de estos sabios? Que eran entendidos en los tiempos. Y puede leer todo el capítulo 2 y se va a dar cuenta que ni siquiera los principales y los sacerdotes se habían dado cuenta. Cuando Herodes le dice, ¿y dónde van a ser el Mesías? Entonces, sí, la Escritura dice que en Belén de Judá. Pero no, ignoraban que el Mesías ya estaba por nacer. Pero los sabios, como dijo un pastor amado que está en la presencia de Dios, los sabios todavía lo buscan. El segundo grupo, en Lucas capítulo 2, verso 25. Lucas 2, verso 25. Perdón, Lucas 2, verso 8. Lucas 2, verso 8 primero. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Verso 20 de ese mismo capítulo 2. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. El ángel se les presentó a estos pastores. ¿Qué estaban haciendo ellos? Este grupo dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Si el Señor nos despierta de madrugada, hermanos, busquemos su rostro. Pero no solo es buscarlo durante la noche o la madrugada. Velar es estar despierto, atento a lo que está sucediendo, a las señales de los tiempos, y esperar, Señor, muéstrame. Yo quiero ser partícipe de lo que viene. No quiero ser espectador. Y decirle nuestro anhelo, y no por orgullo, sino porque es un deseo que Él mismo quiere que tengamos. Que participemos de su visitación, pero hay que ser de los que velan, de los que están despiertos. Y el velar casi siempre en la Escritura viene acompañado de oración. Aquellos que oran continuamente. Orad sin cesar, dice el apóstol Pablo, pero también al final leímos que ellos eran adoradores, porque se fueron glorificando a Dios. No era la primera vez que lo hacían, era parte de su forma de ser de esos pastores. Glorificaban a Dios continuamente. Tenemos un libro, Adorando en Espíritu y Verdad. Hay que leerlo y releerlo y releerlo, y aún nosotros lo hemos hecho de vez en cuando en porciones pequeñas con nuestra familia antes de hacer nuestro tiempo de holocausto. Algún pasaje ahí, algún extracto de ese libro. Adorando en espíritu y verdad. Entonces este segundo grupo son aquellos que velan, que oran y son adoradores. Y a esos, no sé si un ángel, pero el Señor nos va a revelar lo que está sucediendo, como lo hizo con estos pastores. El tercer grupo, en el mismo capítulo, verso 25 al 28. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este nombre viene de el que oye. En el original significa, uno de los significados es el que escucha, el que oye, el que está atento. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo,
Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, y ahí empieza su alabanza, ¿verdad? O su oración. ¿Qué características vemos en este grupo? Aunque es una persona, pero podía representar a un grupo. Simeón, el que oye. Dice que esperaba la consolación de Israel. ¿Estás esperando, hermano, hermana? ¿Estamos esperando esa visitación? ¿Sabes lo que significa esperar? Proverbios dice que la esperanza que se demora es un tormento al corazón. Cuando tú esperas algo y estás con ansia, ¿verdad? Que gane mi equipo, estoy esperando. No, hasta se ponen así. Es increíble cómo ves mujeres y hombres ahí que están casi, no sé si rezando o invocando a quién, por su equipo. Y yo no sé, he platicado con mi esposa, ¿será que Dios oye alguna oración así como que mi equipo gane? Si del otro lado del otro equipo hay otro cristiano que está pidiendo lo mismo. Y Dios dice, ¿a quién le respondo? Pero esperaba, la aparición del Mesías, en primer lugar. Pero también era movido por el Espíritu Santo. Hermanos amados, es lo que queremos en este último tiempo de demora. Que el Señor nos enseñe a ser movidos por el Espíritu Santo. Por eso estamos de pronto iniciando los servicios de una manera distinta. Quizás, miren, aquí nunca lo he hecho porque no lo he sentido, pero en León creo que un par de veces fue el mover de Dios tan precioso en la congregación, que cuando me dejaron, el hermano que dirigió la alabanza me dejó el lugar, yo solo hice una oración y les dije, el Señor ya dijo lo que tenía que decir. Estamos despedidos. No hubo mensaje. Porque el Señor se había movido a través de las profecías y de la alabanza, de la adoración. Eso puede suceder también. No puede salir, hoy no hubo mensaje. Si estás atento, Dios puede hablar a través de un hermano, de una hermana, profecía, una oración, un clamor. Pero este grupo espera la aparición del Mesías y es movido, aprende a ser movido por el Espíritu Santo. Imagínense qué soberanía y qué milagro y qué discernimiento y qué oído de este hombre Simeón. Cuando él sale de su casa y llega al templo, en ese momento llegan los padres de Jesús. Y en ese momento se encuentran, y en ese momento es cumplida la promesa que Dios le había dado a Simeón, que no vería muerte hasta que viera el Mesías. Por eso él en su oración dice después, ahora sí, Señor, puedes despedir a tu siervo. Aquí está el Mesías. Y tuvo el privilegio quizá de presentarlo ahí. Y un último grupo, en este mismo capítulo, verso 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda. Miren, hacía 84 años, viuda. No es malo volver a casarse si es joven y viuda, pero ella decidió casarse con el Señor. Porque dice aquí que no se apartaba del templo, se consagró su vida. Y no era monja, no fue nada de eso. Ella consagró su vida al Señor, dice que no se apartaba del templo y servía de noche y de día, con ayunos y con oraciones. Esta mujer, Ana, ¿significa qué? Gracia.
Necesitamos la gracia de Dios en este tiempo. Pero Ana representa ese grupo que no se apartaba del templo, aun y cuando su equipo jugara a esa hora. Les conté de un amigo que teníamos, un matrimonio, mi esposa y yo, un amigo de otra iglesia, que cuando llegaba, por eso también lo platiqué en las iglesias, cuando llegaba el domingo del Super Bowl, del Supertazón, él decía, y si algunos recordamos, en esa iglesia las prédicas los servicios eran largos. Él decía, si el pastor se tarda, lo siento, pero yo me salgo, porque hoy es el día del Super Bowl. Y se salía. A veces tardaba un poco y ya ven que empiezan los comentarios antes del partido y todo. Y yo estaba ahí cuando yo vi que él, por lo menos una de las veces, me dijo, ya me voy porque ya va a empezar. Y el servicio no había terminado. Y se levantó y se fue. Pero Ana no se apartaba del templo. No nos apartemos, hermanos, de la iglesia, de las reuniones. No te apartes de las reuniones. El arca es el lugar seguro para este diluvio de iniquidad que estamos viendo por todos lados. Aguas sucias por todos lados. Tenemos que estar dentro del arca. Es una figura del templo. El arca es el lugar de seguridad. Ahí vamos a permanecer seguros. Que solo sean casos extremos cuando tengas que abandonar el templo, el lugar de reunión. Pero no solo eso, dice que ayunaba también, oraba, pero no he terminado de leer. Mire, dice el 38, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. En este cuarto grupo, aparte de no apartarse del templo, de la iglesia, de la comunión, de la coinonía con los hermanos, los ayunos son importantes. Hay que ayunar, no importa si no recordamos el día. Cada 15 días, cada 2 jueves, tenemos la oportunidad de ofrecerle un pequeño sacrificio al Señor de ayuno, juntamente con la oración, porque es lo que hacía esta mujer. Ayunaba y oraba, y a ella le fue mostrado también el Mesías. Pero lo último que dice es algo que está haciendo, lo está haciendo un grupo aquí, el grupo del hermano Salvador, una vez al mes, ¿verdad? Yendo al hospital. Y ya oyeron al hermano Oscar, que predicó aquí el domingo pasado. Él fue, lo invitaron y ahí estuvo predicando, y yo leí el reporte y vi algunas fotos, y hubo almas que aceptaron a Cristo. Claro, no es necesario que vayas al grupo, sino si puedes, hazlo. Yo felicito a aquellos que no son parte de esa reunión y han estado yendo también a apoyar. Sé que varios lo han hecho. Pero no solo eso, háblale a otros de Cristo. En tu familia, insiste. Vuelve a hablarles. Es que ya les hablé, hermano, llevo semanas, meses, años quizá, y no se convierten. Yo les he dicho de una hermana en la carne que tengo, y cada vez que vamos tratamos de hablarle del Señor, sobre todo ahora que está en una situación más difícil de salud. Y mi oración por ella, Señor, encuéntrala, sálvala, que te encuentre, que sepa quién eres tú, revélate a su vida. Si tú tienes un padre que no es cristiano, háblale otra vez. Si tienes una esposa, esposo, hijo, hija, hermano, hermana, tío, abuela, lo que sea, háblales de Cristo. Esta mujer dice que a todos les hablaba del niño, de ese Jesús precioso que había nacido, el Rey, el Mesías. Hay que hablarles, hermanos, como Pablo le dijo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Y si a veces sientes que ya le dijiste, espera otro rato y vuelve después a intentarlo. Finalmente no te están rechazando a ti ni a mí, están rechazando al Señor. Nosotros solo somos mensajeros, ministros, dice Pablo, de reconciliación. Pero hablemos del Señor, hablemos
Hablemos de Cristo. Algunos tienen aquí la gracia y la facilidad de hacerlo, pero no importa, si tú no la tienes, Dios te puede usar. Da tu testimonio. Busca de qué manera puedes hablarle a tu vecino, a alguien del Señor. Vamos a tener avisamos ya desde hace tiempo que vamos a tener una reunión de matrimonios. Puedes invitar a un matrimonio, comienza hablándolo, invitándolo. Un matrimonio que no haya oído o que ya oyó pero no ha decidido seguir al Señor. Pero este grupo ayunaba, no se apartaba del templo, oraba y evangelizaba. Hablaba del Señor. Si queremos participar de la visitación que viene, debemos considerar a cada uno de estos grupos e identificarnos con ellos, viviendo de la misma manera. De lo contrario, nos perderemos esa visitación, como le sucedió a los líderes religiosos del tiempo de Jesús en la primera venida y a muchos otros en el pueblo de Dios durante esa primera venida. Pónganse de pie esta mañana, hermanos. No importa si creemos o no, si oramos o no, si esperamos o no ese avivamiento o esa visitación. La visitación se va a dar, con o sin nosotros. Pero yo preferiría que fuera con nosotros. Charles Finney, uno de los grandes predicadores de avivamientos. Oh, qué unción tenía ese hombre. ¿Cuántos han leído acerca de Charles Finney? Cada vez que vuelvo a leer su biografía o un extracto de cómo él vivía, digo, Dios mío, ¿qué clase de Espíritu Santo o de bautismo del Espíritu Santo hemos recibido? Que cuando pasamos por donde hay alguien, nada sucede. A veces hasta ni se dan cuenta que somos cristianos. La gente debiera darse cuenta de que hay algo diferente en ti sin hablar. Con tu propia presencia, con tu misma presencia, porque Jesús dijo que nosotros somos luz de este mundo, sal de esta tierra. La gente del mundo debería darse cuenta, está raro, está rara, algo siento cuando estoy con él, diferente. Quizá un rechazo, porque hay gente que siente rechazo por uno. Y tú dices, ¿y por qué le caeré tan mal a este? Pues porque tú eres luz y él es tinieblas. Y ese hombre, hermanos, qué encuentro debió haber tenido con Dios. Él no se levantaba de su tiempo de oración hasta que él sentía en su corazón que la oración ya había sido escuchada por Dios. Nosotros a veces solo hacemos la tarea de orar. Señor, te doy gracias y sí somos agradecidos, y después sí, estas son mis peticiones en el nombre de Jesús, amén. Y no sabemos si Dios las recibió o no, pero este hombre estaba ahí de rodillas postrado, esperando, y cuando él sentía en su corazón, Dios ya recibió mi oración, ya me escuchó. Entonces se levantaba. Y este hombre en una ocasión dice la escritura que entró a una fábrica de bicicletas. Algunos lo han leído eso. Al solo entrar en ese lugar, los empleados o las empleadas de ese lugar empezaron a tener convicción de pecado. Imagínate la unción. Empezaron a arrepentirse de sus pecados solo por la presencia de ese hombre, que no era en sí ese hombre, ¿verdad? Tenía la presencia literal, la unción del Espíritu Santo, la presencia de Dios que iba. Él había sido ya, cuando yo leo eso digo, este hombre ya era una morada literal de la presencia de Dios. Bueno, este hombre escribió: un avivamiento es una renovada convicción de pecado y arrepentimiento, seguida de un intenso deseo de vivir en obediencia a Dios. Cuando hay falta de amor fraternal y confianza entre los creyentes cristianos de una iglesia, se necesita un avivamiento. Cuando hay celos, envidias y rumores
de maldad entre los creyentes, se necesita un avivamiento. Cuando en la iglesia hay un espíritu mundano, es necesario un avivamiento. Cuando usted ve a los cristianos conformarse al mundo en su forma de vestir, en las fiestas que el mundo ofrece, en usar entretenimiento mundano y ver novelas sucias, es tiempo de un avivamiento. Cuando la iglesia ve a sus miembros caer en escandalosos pecados, entonces es tiempo de despertar y clamar a Dios por un avivamiento. Y amada iglesia, esto que escribió él, para mí, es un reflejo de cómo estamos el cuerpo de Cristo hoy. Y este hombre vivió hace muchos años atrás, pero está describiendo, imagínense si en ese tiempo estaba así. Quiere decir que entonces es tiempo de pedir un avivamiento. Un avivamiento es posible cuando los cristianos tienen el espíritu de oración, de gracia y de oración. Y yo quiero que terminemos este servicio orando al Señor, pidiéndole por un avivamiento por este país, un avivamiento en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en nuestros corazones, personalmente, un avivamiento. Quizás tú estás un poco encendido, pero Él quiere que tú seas una llama de fuego en esta vida. Así que cantemos y después pidámosle al Señor: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Cuánto anhelamos la venida de nuestro Rey. Cuánto esperamos su visitación. Sella nuestro ser para este día. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Fue el clamor y la oración de Habacuc. Pero en estos días, Señor, es nuestra oración y nuestro ruego, es nuestra súplica. Ven, Señor Jesús, venga tu reino a esta tierra, venga tu reino a tu iglesia, venga tu reino al cuerpo de Cristo. Aviva tu obra, Señor. Trae un avivamiento. Vuélvenos a ti. Vuélvenos en arrepentimiento, en silicio, en ceniza, en ayuno. Vuélvenos a ti, nos volveremos, Jehová.
ese avivamiento del Espíritu Santo que transforme nuestras vidas. Señor, haz lo que tengas que hacer, pero aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en cada corazón, Señor, te lo suplicamos. Suplicamos porque sacudas los mismos cimientos de esta nación y los traigas al arrepentimiento, Padre. Ayúdanos a ver con los ojos del Espíritu que es el tiempo que tú tienes para este pueblo. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón. Avívanos por amor a tu nombre, Señor. Manda ese avivamiento que necesitamos para poder verte. Ese avivamiento para que otros vengan a tus pies, Señor, por favor. Venimos con esta súplica delante de tu presencia, Señor. Nuestra salvación, que cuando creímos, sabiendo que la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Señor, sabiendo que tu venida está a la puerta, despiértanos del sueño en que hemos caído. Levanta tu iglesia, vístenos de ti, de lo que tú eres, Señor, y despójanos de lo que somos. Sino que proceda al arrepentimiento. Señor, trae ese espíritu de arrepentimiento en medio de tu pueblo. Nosotros no lo podemos proveer, pero tú sí, Señor. Trae ese espíritu de arrepentimiento con el cual, Señor, tú visitaste a tu pueblo a través de Juan, Señor. El espíritu de Elías estaba ahí, hoy lo necesitamos más que nunca, Señor. Trae el espíritu de arrepentimiento del cual también habla Joel, Señor. Que entre la entrada y el altar, Señor, lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Si somos esos sacerdotes llamados a ser ese pueblo, Señor, trae en nosotros en la urgencia que verdaderamente se necesita en este tiempo, Señor, para que el espíritu de arrepentimiento se mueva entre nosotros, Señor. Por favor, lo suplicamos, lo rogamos. Llevamos tanto tiempo, Señor, suplicando y rogando, Señor, que venga el espíritu de arrepentimiento en medio de nosotros, de tu pueblo, Señor. Tu pueblo es el que debe ser movido al arrepentimiento, Señor, de su vana manera de vivir, Señor. En aquel tiempo, Señor, que por medio de aquellos ancianos y de la unidad de tu iglesia, Señor, en oración, vino, Señor, tu Espíritu para revelarnos y ver
que viéramos nuestra condición y revelarnos tu palabra. ¿Qué es lo que tú quieres para estos tiempos? Así aquellos tiempos fueron revelados. Hoy también estás hablando, Señor. Por favor, te rogamos, envía tu Espíritu y danos esa revelación para que despertemos y estemos velando. Velar pues, velar, porque el tiempo se acaba. Dijeron varias veces, tu maestro será quitado hoy. Y aún así, él, al final, aunque pasó el carro de fuego, él pudo ver a su maestro hasta el último momento. Así el Señor está diciendo que ya viene su venida una y otra vez. No quites tu mirada del avivamiento que viene y de la venida de Cristo. Vendrán muchas cosas, podrán distraerte, pero no quites tus ojos de la venida del Señor. Haznos volver, oh Dios, y nos renueva nuestros días como
Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes. Por a ti mismo, por amor a ti mismo, de ti mismo, Señor. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Sí, amado. Oración de tu siervo amado, también, Daniel. Hoy es lo mismo, Señor, como nos acabas de hablar. Quizás han pasado siglos y siglos, años y años. Pero una vez más muestras tu gran misericordia como aquí lo describes, Señor, por amor a tu nombre. Escucha, oh Dios, el clamor y el ruego de tu pueblo y esté atento tu oído para volvernos verdaderamente, Señor, adoradores en espíritu y en verdad. Porque en nosotros no está, Señor, el querer y el hacer, sino en ti. Para que tú hagas en nuestros corazones y almas esa transformación que hemos anhelado. No por nuestros esfuerzos lo lograremos, Señor. Nunca por nuestros esfuerzos, ciertamente. Pero sí sabemos que en ti está el poder de tu Espíritu para que nos muevas hacia ti. Ese poder, Señor, es el que anhela nuestros corazones. Ese fuego, avívalo, Señor, en estos tiempos. Como nos has hablado, esas cenizas que todavía están ahí. Esas cenizas tú las puedes avivar, Señor, en medio de cualquier circunstancia que estamos viviendo. Porque del fuego de tu Espíritu es el que vendrá y nos levantará. Y viviremos en tu presencia, Señor. Yo estoy por derramar vino nuevo sobre esta iglesia, dice el Señor. Yo estoy por derramar vino nuevo sobre esta congregación. Por tanto, tienes que renovar tu mente y tu corazón. Tienes que continuar limpiándote y lavándote y volviéndote de cualquier obra, de cualquier acción que esté impidiendo que puedas recibir ese vino nuevo. Yo quiero hacer de ti odres nuevos, pero es necesario que te apartes, que te separes, que te purifiques y te limpies, para que ese vino nuevo pueda ser derramado sobre tu vida, dice el Señor. Haz volver el arca de tu gloria, haz volver el arca de tu gloria, y la gloria del Señor continúa ese tiempo de purificación en nuestras vidas.
Te damos gracias porque tú has venido desde hace tiempo ya a esta iglesia sobre nosotros como jabón de lavadores, como fuego purificador, porque quieres presentarnos delante del Padre con gozo y alegría y limpios y dignos. Continúa ese tiempo, ese proceso de limpieza y de purificación sobre nosotros y ayúdanos a permanecer fieles en tu senda, en tu camino, Señor, a ser obedientes, a ser agradecidos y a poder, Señor, vivir como tú deseas que vivamos en este tiempo de demora que cada vez es más corto. Te lo suplicamos y te agradecemos este tiempo que nos has concedido en este servicio, Señor. Gracias, amado. En Cristo Jesús te damos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos.